Bueno, Mauricio, gracias por recibirnos una vez más. Estamos en un contexto donde está la puerta abierta para uno de los fines de semana largo, con convocatoria importante del ámbito turístico para la localidad. Sin lugar a dudas, esto genera una expectativa, pero por otro lado estamos promediando la finalización del primer trimestre del año. ¿Con qué conclusiones? Mirá, yo creo que lo decíamos un poco fuera de micrófono, la temporada nos despertó muchísima incertidumbre, también preocupaciones por cómo iba a ir, cómo íbamos a salir. Y verdaderamente los desafíos se fueron afrontando y salimos bien de cada uno de ellos. Por un lado, que la gente se acostumbrara a esta nueva circulación, al movimiento turístico, que también le hace a los valles turísticos como Calamuchita. Entonces la gente se fue acostumbrando, empezó a llegar a visitantes, a turistas, a los dueños de sus propiedades que hacía mucho que no venían, a ver el color de ese movimiento que nosotros necesitamos sí o sí. Entonces eso pasó bien, tuvimos creo que alrededor de 4 o 5 casos desde el 1 de diciembre hasta el 1 de marzo, 4 o 5 casos de la Cruz por COVID, que era también otra cosa que decíamos, bueno, que no se complicara la situación sanitaria después de la apertura turística. Y no, fue así y todos los casos, 4 o 5 casos, se pudieron contener comparativamente con la época en donde todo estaba cerrado. Literalmente tuvimos en 60 días 30 o 40 casos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que también es una cuestión cierta. Cuando existe la ola de contagios, cierres todo o no, eso por ahí no es un indicador, sino que cómo vamos respondiendo, cómo nos vamos preparando para dar respuesta en el sistema de salud es lo importante. Entonces pasó eso y nos dejó más certezas que como habíamos iniciado. Ahora ya estamos en esta parte donde los desafíos son otros, en la iniciación del ciclo lectivo, la iniciación de las actividades deportivas a través de los clubes, algo que tenemos que proteger sí o sí, y también la economía, o sea, proteger las actividades esenciales y no esenciales, porque ya llega un momento en que todo es esencial, entonces tenemos que proteger esas actividades para que la economía siga funcionando. Ese es el desafío de hoy, con una ola de contagios que está llegando a toda la región y obviamente a la provincia, al interior. Cada uno de los pueblos se ve en los departamentos cómo va creciendo la cantidad de contagios. Entonces el desafío es otro, es como que pasó la temporada, no tuvimos complicaciones porque no había ola de contagios y ya en un mes desde que se cerró la temporada estamos viendo que la ola de contagios llega. Entonces el balance anterior fue bueno, fue positivo, con un movimiento económico que deseábamos, y ahora a barajar y dar de nuevo para ver cómo nos organizamos frente a estas actividades que te decía. Viene, por otro lado, de la mano y emparentado con lo que tiene que ver con la síntesis de la gestión, un cronograma de buenas noticias. La primera de ellas es el grado de avance de la obra de infraestructura quizá más transformadora del 21, que tiene que ver con la llegada del gas. Incluso a una zona que ustedes están planificando, que sería una especie de pseudo centro cívico local, donde piensan y proyectan que llegue la concreción de esta obra de gas. Primero arranca en el colegio, pero después con esta expectativa. Y ahora nos reunimos hace 2 horas con la empresa que estuvo finalizando la tarea de llevar el gas natural a la escuela donde 150 alumnos y personal docente y no docente van a disfrutar del gas natural, que era el sueño nuestro, que las primeras personas que disfrutaran el gas natural, uno que viene de las escuelas rurales, donde el sacrificio, el frío y todo eso lo marcó mucho, deseamos que los alumnitos fueran a la escuela y tuvieran gas natural. Entonces hoy vino la empresa, se terminó la obra ahí, o una obra costeada por el municipio, pero donde la provincia hizo lo fundamental, que es traer el gas natural a la Cruz. Seguramente se va a inaugurar en los próximos días, cuando estén las habilitaciones y las cuestiones formales que tienen que llevarse a cabo para que se inaugure la obra del gas natural en la escuela. Y después ya estamos proyectando, en eso que decías vos, un recorrido principal donde lleve el gas natural a nuestro hospital,
que tanta fuerza y tanta importancia ha cobrado en este tiempo, al centro cultural, a la policía, al correo, al jardín de infantes, al otro colegio que es el colegio secundario que tenemos, también donde funciona en el centro cultural el SEDMA y distintos talleres culturales que llevamos a cabo, pasar por algunos negocios principales y también desde el punto de vista turístico, si Dios quiere que llegue a hoteles, a puntos gastronómicos. Ese es el deseo para este primer recorrido, que esperemos que también vaya avanzando la parte administrativa y se vaya aprobando para que inicien las obras. No sabemos cuándo, porque de eso depende, de la parte administrativa y de las autorizaciones, pero que sea lo próximo en cuanto a gas natural. Y que en los próximos días inauguremos, como te decía, la obra del gas dentro de la escuela para más de 150 personas que van ahí todos los días y disfrutan de eso. A la par, otra obra que marcaba yo hace un tiempo que es, y ustedes también lo remarcaban de esa misma manera, la llegada de la obra de cloacas hace 10 años a la Cruz, y que lamentablemente no se pudo poner en funcionamiento nunca. Entonces, este año resolvimos con fondos propios poner esa obra en funcionamiento para que la Cruz pueda proyectarse a futuro, para que pueda seguir creciendo en materia de lotes, de privados y de viviendas que vienen de esa gente que decidió quedarse acá, o de aquella que llega y dice quiero un pueblo tranquilo, seguro y con la paz y la tranquilidad que tiene la Cruz. Pero sentíamos que no podíamos seguir creciendo, no podíamos plantearnos un desarrollo y más inversiones privadas si no tenías cómo ir saldando ese tema, ¿no? de lo que es el tratamiento de los líquidos cloacales. Entonces, era una prioridad poner esta obra en funcionamiento. Invertimos, creo que alrededor de 2 millones de pesos y vamos a seguir invirtiendo. Ya están prácticamente finalizadas las tareas, quedan muy pocas. Y mañana nos reunimos también con ingenieros para que empiecen las habilitaciones correspondientes en recursos hídricos y en el ambiente, cosa de que en el transcurso de esta primera etapa del año podamos tener esa obra de cloacas inaugurada. Para alrededor de 30 o 40 conexiones está la obra hecha hoy, pero la infraestructura en su totalidad te permite hasta 600 conexiones aproximadamente. Entonces es una obra que si inauguramos este año y la ponemos en funcionamiento va a empezar a crecer, y a medida que pase el tiempo se van a ir conectando los vecinos. Si se conectan 30, si se conectan 100, eso te da la pauta de que podés desear, anhelar, proyectar 100 viviendas más dentro de la localidad, o 100 construcciones más, o un loteo con 100 lotes. Te va dando ese saldo a favor para seguir trabajando, no que era lo que decíamos nosotros. Tenemos que hacer ese balance, porque si no, llega un momento en que nuestros ríos se contaminan, que nuestras napas se contaminan, que los lagos se contaminan, y es lo que no queremos. Entonces todo Calamuchita debería empezar a trabajar en eso, en un programa de cloacas que le permita cuidar nuestros ríos y nuestros lagos a este valle tan hermoso que tenemos. De esta forma la Cruz va a ser el tercer pueblo de Calamuchita con cloacas, con tratamiento de líquidos cloacales. Entonces, otra cuestión más que nos enorgullece, y sin duda obras que marcan, como decías vos, el desarrollo de los pueblos por los próximos años, obras que por ahí políticamente no reditúan, porque más allá de las inversiones y de los montos, 120 millones significó traer el gas natural desde Embalse a la Cruz, más las obras que se han hecho dentro del pueblo. Si lo ves comparativamente, sí es mucha la inversión y por ahí políticamente no reditúa tanto, pero nosotros sabemos, quienes pensamos en un desarrollo a largo plazo, en el futuro de nuestras generaciones, sabemos que cloacas tenés que tener y gas natural tenés que tener. Después que llegó el asfalto, que llegó la energía eléctrica a los pueblos, tenemos que tener cloacas y gas natural, porque es el desarrollo. En ese contexto, imagino que tenés que establecer vínculos con el ámbito nacional, vínculos con el ámbito provincial. Hay distintas líneas de desarrollo de obras de infraestructura de estas características. ¿Has iniciado esas gestiones? Sí, hemos iniciado esas gestiones a nivel nacional. Ni bien empezamos la gestión, empezamos a trabajar con Martín Gil, con alguien que hemos logrado una muy buena cercanía a través de él mismo y sus funcionarios, y también a través de la comunidad regional en un par de
en 2 o 3 oportunidades que vino a visitarnos a Calamuchita. Entonces hemos iniciado gestiones ahí en lo que hace al programa Argentina Hace, que está muy avanzado y nosotros lo hemos planteado para, como todos los intendentes lo han hecho, para desarrollar o darle infraestructura a los lugares del pueblito que vos necesitas. Entonces acá nos planteamos algunas arterias principales que queríamos darle más utilidad, mayor tránsito para descongestionar la parte céntrica, sobre todo con vehículos de mayor porte, y también otros lugares de loteos que se hicieron en los últimos años donde el cordón cuneta es necesario y los desagües que hay que darle a esos puntos. Así que en Nación estamos trabajando en eso, también estamos trabajando en otro proyecto con el centro de abuelos, con nuestro hogar de día municipal. Así que hay varias líneas en Nación con las que se puede trabajar. Yo creo que eso nos caracterizó siempre a nosotros, trabajar tanto en el ámbito nacional o provincial, independientemente del color político o de la postura sobre temas a veces muy coyunturales, muy especiales que se van dando según las circunstancias, ¿no? Las disidencias siempre las hemos ido planteando y en el marco del respeto que nos merecemos todos. Creo que es lo que quiere la sociedad, ¿no? Plantear eso en el marco del respeto y que sea constructivo, y a su vez también que las relaciones no se rompan para poder gestionar para los pueblos lo que vamos necesitando. Todo esto, además, mientras vos lo contás desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, te tuvo como uno de los protagonistas de un movimiento que pretende renovar caras, gestiones, ideas dentro de una estructura de un partido centenario que fue gobierno durante muchísimo tiempo en la provincia de Córdoba, y desde la Unión Cívica Radical se te ha designado la responsabilidad de conducir los destinos del partido en el ámbito departamental, en Calamuchita, pero además te ha posicionado en un escenario provincial con muchas expectativas. ¿Cómo lo tomás? ¿Cómo vivís este proceso? Y es una etapa para la cual nos hemos ido preparando, ¿no? No es que llega porque sí, sino que uno se vino preparando desde hace mucho tiempo. Desde el 2011 también fui candidato por primera vez y fui elegido concejal de este pueblo con 26 años. Y ahí ya empezamos a tener una visión departamental, porque creíamos y seguimos sosteniéndolo que los pueblos deben estar relacionados cada vez más. En esta etapa que estamos viviendo hoy, la relación entre los pueblos, entre las regiones, es fundamental. Entonces, ya siendo concejal en esa época, con 26 años, en La Cruz, nos planteamos esta buena relación que tenía que existir en todos los ámbitos, en el punto de vista político. Y desde ahí, obviamente, empezamos a participar muy activamente en el departamento, y hoy con 35 años me toca presidir, 35 años, o sea, hace pocos años que salí de la Juventud Radical, y me toca presidir el Comité de Mayores, que es un desafío también para todos, con muchísimo entusiasmo. Estamos viendo grupos de dirigentes en todos los sectores, en todos los puntos del departamento, con mucho entusiasmo, con un cambio en la forma de ver y hacer las cosas que yo creo que se va a dar. Hay gente, vemos, despojada de todo tipo de fanatismo, gente que viene recién, o sea, hace poco tiempo al radicalismo, y que quiere construir y aportar desde ahí. Y yo creo que vamos a generar un cambio importante, no solo en el radicalismo y no solo en el departamento, sino un cambio que va a trascender. De hecho, el proceso interno de por sí trascendió el ámbito departamental, y logramos pararnos o plantear frente a la provincia y a la dirigencia radical de la provincia nuestra propia forma de ver y de hacer las cosas. Entonces, estamos planteando eso. Creo que hay que hacer una autocrítica a aquellos que vienen desde hace mucho, o uno desde cuando arrancamos. Tiene que haber un cambio en la política en general, no solo del radicalismo. Nosotros queremos darle ese cambio dentro del radicalismo porque hay que empezar por casa, como quien dice, pero creo que el cambio político se tiene que dar a nivel general. Claramente venimos de un proceso que desde el 83 en adelante rescatamos algunas cuestiones positivas, obviamente que las ha habido, pero lo que más marcó, creo que la vida de muchos, fue la recuperación de la democracia, que ya no hablemos de golpes de Estado, que ya no hablemos de gobiernos de facto, que la justicia y el juicio, el enjuiciamiento a todos los responsables de esos años
terribles que vivió el país desde 1930 en adelante se haya saldado en cierta forma y que las luchas sigan en materia de derechos humanos. Pero claramente en algo ha fallado la clase política porque yo lo decía los otros días, los jóvenes, llegaba un momento en el que aquel que podía estudiar y recibirse y tener un título universitario en nuestro país tenía asegurado su futuro. Algo hizo mal la clase política que hoy eso no sucede. Hoy el que se recibe y tiene un título universitario no tiene asegurado nada en este país. Entonces, sin decir quién fue el culpable, porque no podemos culpar a uno solo, seguramente desde el 83 a la fecha algo se hizo mal para que pase eso, para que los jóvenes hoy no tengan un futuro, para que en materia educativa hayamos decaído, para que en materia de infraestructuras también no hayamos avanzado al paso que pretendíamos, y así muchas cuestiones, y sobre todo, digo yo, dirigentes que desde el 83 a la fecha siguen ocupando cargos y siguen ocupando espacios. Cuando pasó mucho, porque yo en el 83 yo no había nacido, y todavía tenemos dirigentes que vienen desde esos años, desde cuando uno no había nacido, diciendo lo que tenemos que hacer y cómo tienen que ser las cosas. Entonces ese cambio lo tenemos que dar, que va a trascender a todos, porque a todos los partidos políticos creo que les toca por igual y todos deberíamos hacer ese análisis y el beneficio va a ser para la sociedad en general. Tenemos que trabajar en eso. Ese cambio que estamos liderando yo creo que como te decía, se va a dar y lo vamos a discutir no solo en el ámbito del radicalismo, sino en toda la política en general. Y Córdoba ha sido pionera en eso, en generar cambios profundos. Yo creo que lo vamos a volver a hacer.